Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en Gálatas capítulo 5. Le vamos a llamar a este mensaje la obra del Espíritu Santo para manifestar fruto, para seguir con esta serie acerca de dar fruto como discípulos. Pero vamos a orar primero. Padre Celestial, estábamos cantando, veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder, veo su amor y gracia, veo cómo se levanta una gran generación con compasión, veo avivamiento al buscarte y al orar. Y todo eso nos dice que tú, oh Rey de Gloria, quieres avivar tu obra en nuestros corazones, en nuestra iglesia y en el mundo. Y por eso estamos aquí. Y solo tu Espíritu Santo puede transformarnos, hacer una obra genuina, nueva, poderosa en nuestro ser, en todos los que estamos aquí. Solo tú lo puedes hacer. A través de tu palabra, por medio de tu Espíritu, ayúdanos, danos gracia, danos corazones hambrientos, sedientos, atentos a tu palabra y a ti. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en la serie de El Fruto. Quiero pedirle a Emanuel que ponga una foto. ¿Está ahí? Ok. Ese agricultor que ven ahí es el doctor Rubén Suárez. Hace 2 domingos estaba allá en su finca. Miren el tamaño de ese racimo. El hermano, para sacar ese racimo, no sé si ahí se nota, partió la mata, el árbol, por mitad, de arriba hacia abajo, y lo derribó. En la siguiente foto se ve quizás más de cerca, miren. Ese es el fruto. Después, si quieres puedes quitarla. Después me llevó más allá, me dijo, vamos a robarnos unas yucas. Yo me quedé asombrado de que él derribó la mata, la deshizo, porque ya había dado fruto. Cuando nos fuimos más allá donde las yucas, yo sé cómo es un yucal, se dice. Yo sé cómo es. Pero yo pensé que íbamos a sacar las yucas como se sacan los mangos. Chun, chun, chun. Y él comenzó a arrancar de raíz la planta, la mata. Y abajo estaba la yuca. La yuca es un tubérculo. Y tirar ya a la basura la mata. Ya una vez que dio fruto, ya no sirve para más nada. Yo pensé que le arrancaba las yucas y el árbol seguía, porque a veces pensamos que los árboles frutales, las matas, son para que todo sea verde y bonito o de adorno. Y no es así. Los árboles frutales solo sirven y cumplen su vida cuando dan fruto. Y de ahí muchas son arrancadas. Mueren, ya no sirven, hay que volver a plantar porque ya cumplió su propósito. El árbol no sirve sin el fruto, y el fruto es la realización de ese árbol. Y el propósito de esta serie es examinarnos como creyentes si estamos dando fruto, darnos cuenta que no es dar fruto. Tener conocimiento bíblico per se no es necesariamente dar fruto. Estar estable en una iglesia congregándose tampoco significa necesariamente dar fruto. Tener buena teología con todo y lo bueno que es, tampoco necesariamente significa dar fruto. Ser personas de bien, productivas, exitosas, eficientes, tampoco significa dar fruto.
Entonces, ¿qué significa dar fruto como cristianos? La Biblia nos muestra que la meta de la obra de Cristo en nosotros desde que nos salva es que demos fruto. El fruto es la evidencia de nuestro verdadero cristianismo. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quita y todo aquel que da fruto lo va a podar para que dé más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama o el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si es que no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como rama y se seca y lo recogen y los echan al fuego y los queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el verso 8. Miren, en que den mucho fruto y así, de esta manera prueben que son mis discípulos. Hay varios datos ahí importantes. Dios nos representa a los creyentes como árboles debido al propósito vital que tenemos de dar fruto. Aquí se ve al creyente como esa rama cuyo único propósito no es ser de adorno, sino llevar fruto. El fruto, aquí hay varios datos importantes, es producto de estar unidos a Cristo, el que permanece en mí, porque Él es la vid verdadera. El fruto dice que las ramas son podadas, reciben el trato del alfarero que es Dios, para que todo trato de Dios es para que demos más fruto. Y el fruto está ligado al hecho de ser verdaderos discípulos, y el fruto es aquello que hace que el Padre sea glorificado. ¿Qué es dar fruto? La Biblia habla de varias evidencias, acciones, resultados en nuestra vida que significa dar fruto. Uno de los primeros frutos que la Biblia menciona en una persona es su arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3:8. También en la parábola del sembrador dan fruto la buena tierra recibe la semilla, la palabra, y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. El cambio de vida o los cambios que producen en nuestra manera de vivir la palabra de Dios es otro fruto del creyente. También se predicó el domingo pasado del Salmo 1, en Efesios 5, también habla, versículo 9, de los frutos de justicia, de una vida de justicia. Santiago 3:7 habla de las buenas obras como nuestro fruto. Hebreos 13:15 dice que nuestra alabanza y adoración también es fruto espiritual. Hebreos 13:16 dice que el hacer bien a otros también es fruto de nosotros. Filipenses 4:10 dice que nuestras ofrendas de dinero, como se anunció, es fruto espiritual. ¿Sabía usted que sus diezmos y ofrendas son fruto espiritual para Dios, para Él ser glorificado? Predicar el Evangelio, Pablo le decía a los romanos en Romanos 1:13, para que entre vosotros también tenga algún fruto. ¿Cómo así? Predicando el Evangelio. También es fruto. Así que eso significa dar fruto. El fin de nuestra vida es dar fruto. Ahora bien, vamos a Gálatas capítulo 5. De todos los frutos que podemos dar, el fruto del Espíritu es el más importante, porque el fruto del Espíritu es la transformación de nuestro carácter para manifestar el carácter de Cristo. Y aquí venimos a leer a Gálatas 5 del 16 al 26.
dice la palabra. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vamos a leer solo hasta ahí, hasta el 25. Mi propuesta de este pasaje es la siguiente. Lo que nos dice este texto es que el Evangelio nos ha capacitado para andar en el poder del Espíritu, para así resistir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos cultivar y manifestar el carácter de Cristo. Voy a repetir. El Evangelio nos ha capacitado para andar en el poder del Espíritu, para así resistir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos cultivar y manifestar el carácter de Cristo. Yo creo que eso es lo que dice este pasaje que hemos leído. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto, amados hermanos? Yo creo que la palabra para nosotros hoy día es que anhelemos ver el fruto del carácter de Cristo en nuestra vida. Que anhelemos, que sepamos cómo cultivarlo, cómo crece, cómo se cultiva el carácter, el fruto del carácter de Cristo, y que tengamos una vida comprometida a dejarnos gobernar por el Espíritu en todas las áreas. Voy a repetir esto. Primero, que anhelemos. ¿Que anhelemos qué? Ver el fruto del carácter de Cristo en nuestra vida. Segundo, que sepamos. ¿Que sepamos qué? Cómo cultivarlo. Y tercero, que nos comprometamos. Es decir, que tengamos una vida comprometida a dejarnos gobernar por el Espíritu en todas las áreas. Entonces acuérdense de esos tres imperativos, porque si no, usted va a examinar teológicamente, exegéticamente, pastoralmente, filosófica y socialmente este pasaje y le va a parecer bonito, pero no lo va a aplicar a su vida. Que anhelemos, que sepamos cómo y que nos comprometamos. Mis hermanos, necesitamos examinar cuán importante ha estado siendo para nosotros el llevar fruto como creyentes o si debemos darle más prioridad a eso. Ese es el propósito de este mensaje. Otro propósito de este mensaje es que examinemos si tenemos un evangelio, si hemos recibido un evangelio que además de aceptar la justificación por fe, ese evangelio consiste en estar unidos a Cristo y ese evangelio que hemos recibido
tiene como ingrediente fundamental la obra del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, no es suficiente que para mí el Evangelio signifique la justificación o la salvación por la fe en Cristo. Por ahí empieza, por esa doctrina. Segundo, el Evangelio tiene que significar para mí la realidad de estar unido a Cristo. Y tercero, el Evangelio tiene que significar para mí que es un ingrediente fundamental la presencia del Espíritu Santo en mi vida. El Evangelio en Gálatas es doctrinal y después es relacional y después es experiencial. Y ahora lo voy a explicar. Eso es importante porque aquí estamos en la sección de cómo vivir la libertad del Evangelio. Hermanos, necesitamos examinarnos si somos una iglesia que tiene un trabajo unido y unas relaciones permeada, saturada del carácter de Cristo. Es decir, somos una iglesia llena de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, gentileza, fe, mansedumbre, dominio propio. El propósito de este mensaje también es que examinemos eso. El propósito de este mensaje también es que aquellos que se sientan frustrados por no ver más del carácter de Cristo en sus vidas o porque han llegado a creer que es imposible ser más como Cristo y se sienten fracasados, al ver su naturaleza pecaminosa tan rebelde, puedan hoy ver que sí hay un medio efectivo y seguro para que el fruto del carácter de Cristo crezca en tu vida. No, si eres creyente, no tienes por qué sentirte fracasado. Y el propósito de este mensaje es que recuperemos la prioridad en la vida cristiana de andar en todo, en la voluntad, en los caminos y en la suficiencia del Espíritu Santo. ¿Estás caminando así? Vamos al texto. Punto número 1. Para dar fruto, necesitamos aceptar la realidad del Espíritu en nuestras vidas. Miren cómo comienza el pasaje. Digo pues, ¿qué quiere decir eso? Lo que está diciendo Pablo es, lo que estoy diciendo es, lo que estoy tratando de decir es, digo pues, es una continuación de lo que está diciendo. Está hablando de la libertad cristiana, está hablando de vivir en amor, está hablando de no usar la libertad para darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne y dice, digo pues. O sea, lo que estoy diciendo es que anden por el Espíritu. Es lo mismo que andar en libertad bajo la ley del amor. Si sois, después lo dice de otra manera en el 18. Si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, significa todo lo que ya ha estado diciendo Pablo, bajo la maldición de la ley, bajo la esclavitud de la ley, bajo la inutilidad de la ley. Más abajo dice, después que termina el fruto del Espíritu, en el verso 23, contra tales cosas el fruto no hay ley. El poder de la ley, el poder de las obras de la ley, del legalismo. Ustedes saben cuál es el tema de Gálatas, lo predicamos hace unos meses, el Evangelio. ¿Sabían ustedes que Gálatas es la carta que más menciona al Espíritu Santo en proporción a la cantidad de capítulos que tiene? Yo pensé que el tema era el Evangelio. En 4 capítulos, 3, 4, 5 y 6, el Espíritu Santo es mencionado 17 veces.
¿Por qué una de las enseñanzas como esta, más valiosas acerca de la obra del Espíritu Santo, está dentro de un libro tan doctrinal cuyo tema principal es defender la verdad del Evangelio? Sabemos, esto es un repaso, que el problema de los Gálatas era doctrinal, aceptaron otro evangelio, un falso evangelio basado en cumplir las obras de la ley y no en la fe en Cristo. Ese falso evangelio los separaba de Cristo y de la gracia, dice el versículo 2 del mismo capítulo 5. Pablo enseña la suficiencia del evangelio, la obra del evangelio de justificación, adopción, libertad, transformación, herencia, poder, y todo eso viene por la fe. Y en esta obra del evangelio, por toda la carta, está incluida la obra del Espíritu Santo en el creyente. Miren, capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, verso 1. ¿Quién los fascinó a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea, ustedes ya creyeron que el evangelio consiste en la muerte sacrificial de Cristo. Ahora vean cómo dice lo mismo en el verso siguiente. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Está hablando exactamente de lo mismo. Pablo no dice, creyeron el Evangelio, en el verso 2, ¿ustedes creyeron el Evangelio por el oír con fe? No. Él dice, recibieron el Espíritu. Es lo mismo. Cuando creyeron el Evangelio, está diciendo, recibieron el Espíritu. Habiendo empezado, él no dice por el Evangelio de la justificación, pero está incluido. ¿Cómo lo dice él? Habiendo empezado por el Espíritu. Así que empezar por el verdadero Evangelio y ser salvos por el verdadero Evangelio es lo mismo que empezar por el Espíritu, recibir el Espíritu cuando nos convertimos. Capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Está hablando de nuestra conversión. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo. ¿En qué consiste, según este pasaje, ser hijos? Recibir, ¿qué? El Espíritu de su Hijo. Es lo mismo que recibir el Evangelio. Y es lo mismo que unirnos a Cristo. En el capítulo 5, verso 5, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Verso 23, contra tales cosas, ¿cuáles cosas? El fruto del Espíritu, la presencia del Espíritu, la obra del Espíritu. No hay ley, o sea, justificación por la circuncisión. Verso 25, si vivimos ¿cómo? Por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así que, para dar fruto, necesitamos aceptar que el Evangelio nos ha justificado por fe. Para eso tenemos que creer en el Evangelio. Nos ha unido a Cristo y nos ha dado la presencia y el poder del Espíritu, porque la única manera de andar por el Espíritu es teniendo al Espíritu. ¿Verdad que sí? Eso es importante. Porque lo primero que necesitamos entender aquí
es el papel del Espíritu Santo cuando recibimos el Evangelio y el papel del Espíritu en la vida cristiana después que nos convertimos. Ahora, ¿cómo disfrutamos del papel del Espíritu o el rol del Espíritu Santo en la vida cristiana? Aquí lo dice, andando por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa andar por el Espíritu? Esa frase puede sonar muy mística, misteriosa, abstracta, difícil. Significa, pregunto, andar gobernado por el Espíritu, controlado por el Espíritu, lleno del Espíritu, fortalecido por el Espíritu. Significa andar en las cosas del Espíritu, en la voluntad del Espíritu, o dependiendo del Espíritu. ¿O qué significa? Porque andar por el Espíritu pensamos que yo estoy así y el Espíritu me va a agarrar y me va como si fuera una marioneta. Yo estoy andando por el Espíritu. Si Él no me dice que me vaya a acostar, yo no me voy a acostar. Si Él no me dice que vaya el domingo a la iglesia, no voy a la iglesia. Si Él no me dice que vaya a esto, yo recuerdo una persona que tenía que confesar un pecado terrible, terrible, terrible a su esposo, muy terrible, no voy a decir cuál. Y dice, el Señor todavía no me lo ha puesto, que se lo diga. Así me dijo. O sea, el Espíritu tenía que, de alguna manera, decírselo de manera sobrenatural. Pero ella conocía cuál era la voluntad del Espíritu. No sé qué esperaba del Espíritu. Significa todo lo anterior. La palabra andar, peripateo, los filósofos aquí saben quiénes eran los peripatéticos, los alumnos de Aristóteles. La academia, la escuela de filosofía, era conocida por los peripatéticos, que significa caminar. Aristóteles caminaba por el jardín, por el patio, y sus discípulos caminaban tras él. Y en ese caminar con él iban aprendiendo. Andar detrás de alguien, andar con otro, junto con otro, significa esta palabra andar. Entonces, andar en el Espíritu significa andar conforme a todo lo que la Biblia dice que el Espíritu debe hacer en ti. Algunas veces significa andar en la fortaleza del Espíritu, otras significa andar en la voluntad del Espíritu, otras veces en la guianza del Espíritu, en la mente del Espíritu, en la influencia del Espíritu. Otras veces puede significar andar ocupado en las cosas del Espíritu, pero no todo a la vez. Pero sí que en todo tiempo vivas gobernado, enseñado, influenciado, animado por el Espíritu. Pero no siempre va a ser una guianza mística, sobrenatural, ultrasensorial o algo así. No, hay decisiones que tú no vas a sentir nada, pero que ya tú sabes cuál es la mente del Espíritu. ¿Dónde está la mente del Espíritu? Aquí. No hace falta sentir más nada para tener la mente y la voluntad del Espíritu. Aquí está, ¿verdad? Perdón que abunde en esto, hermanos, pero muchísimas veces Dios no nos da una guianza, una dirección para una decisión sobrenatural, especial, experiencialmente poderosa y espontánea para que ejercitemos nuestra sabiduría y nuestra dependencia en Él, precisamente. Porque si para todo lo que hacemos tendríamos que oír una voz, no ejercitaríamos la madurez, el carácter, la sabiduría y la dependencia en la mente de Dios. Eso fue un paréntesis. Pero bien, la promesa aquí es que mientras andemos por el Espíritu, ya dije, la guianza, la voluntad, el gobierno, la influencia, el poder, etc., no cumpliremos los deseos de la carne y cultivaremos las actitudes
y deseos de Cristo. Por algo Pablo le dice, vivimos por el Espíritu, pero otra cosa es que andemos por el Espíritu. ¿Qué estás esperando para andar bajo el Espíritu? Ahí te toca a ti. ¿Ok? Ahora, pasemos a lo segundo. Entonces, lo primero fue que para dar fruto necesitamos aceptar la realidad del Espíritu en nuestras vidas. No encasilles al Espíritu solo en una experiencia sobrenatural. Él lo puede hacer. Es bueno depender del Espíritu, del poder, de la fortaleza, de la unción, del gozo del Espíritu, del ánimo, del consuelo del Espíritu. Y todo eso, pero eso no es lo único que el Espíritu hace. ¿Ok? Él gobierna, Él guía. De otra manera, también mostrándote la voluntad de Dios. Nos lleva a Cristo, en resumen. Nos señala a Cristo, en resumen. Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Ahí hay un mandato y una promesa. Segundo, para dar fruto hay que aceptar la incompatibilidad, la oposición y la lucha que enfrentamos dentro. No se puede andar en el Espíritu y en la carne a la vez. Malas noticias. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Necesitamos aceptar primero la realidad y la presencia de la carne. ¿Qué es nuestra carne? No se refiere al cuerpo físico. La carne es la realidad de la naturaleza pecaminosa que es parte todavía de nosotros, la cual produce deseos pecaminosos, conductas pecaminosas. Miren cómo Pablo lo dice en otra parte. Si está tomando nota, este pasaje es muy importante. En Romanos 7:14, él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, decía Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. Y eso es siendo Pablo creyente. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que ella es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero al hacer el bien no. Esto parece, pero Pablo, decídete, y esta esquizofrenia. Es así. Verso 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces hay dos. Más no lo pudo contrastar Pablo. Saltaba de aquí para allá. Pero yo esto, pero no yo esto, pero yo sí, pero no sé cuántos han oído la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
En la noche era un monstruo, en el día era un gran médico. Y él mismo era las dos cosas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestra carne, llamado el yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza adámica, como usted le quiera llamar, el Dr. Jekyll dentro de usted, el Frankenstein dentro de usted, porque Frankenstein era un monstruo, pero también era el doctor, como le quiera llamar. Nuestra carne con sus deseos pecaminosos no está ausente. No podemos pensar que nosotros somos neutrales o buenos en esencia. No podemos pensar que no hay nada malo en nosotros. El principal enemigo, el principal mal está en nosotros, dentro de nosotros, vive con nosotros. El principal diablo está dentro de nosotros, es nuestro yo pecaminoso. Pablo especifica los deseos de la carne. Pero miren que se llama las obras de la carne y los deseos de la carne. Voy a explicar las obras después. Pero la palabra deseos, epitumia, se traduce más como lujurias o pasiones. Pero si usted va más al original, la palabra se debería traducir como sobredeseo. Esto significa que nuestro corazón pecaminoso agarra las necesidades, las cosas que Dios ha provisto, las cosas que en sí no son malas, y las lleva a sobredesear a un nivel de idolatrarlas, de desearlas con lujuria y de hacerlas más importantes que Dios. Esos son los deseos de la carne. Son idólatras, son rebeldes, son indomables. Puede ser la comida, los amigos, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, el dinero, el casarse, el novio, la novia, y nuestra carne la lleva a un nivel de lujuria, o sea, sobredeseo y de idolatría. Esos son los deseos de la carne. Ahora bien, acabamos de leer también que este pasaje nos muestra la realidad, no solo de la carne, sino la realidad de la lucha, de la batalla. Demasiado claro está aquí que hay dos enemigos. Hay una guerra. El texto dice, se oponen. El mandato es claro, no podemos hacer lo que queremos, o uno o el otro. Las dos naturalezas, con sus deseos y sus características, no pueden ser más opuestas y enemigas, más distintas. No pensemos que ambas naturalezas se pueden llevar bien, que se pueden reconciliar y hallar un punto medio. Yo puedo satisfacer mis deseos egoístas, pecaminosos, sin pecar y ser un buen creyente. ¿Así? No, eso no es lo que dice aquí, o uno o el otro. No hay en el mundo mayor oposición, mayor tensión, mayor guerra que esta. Hay una lucha dentro de ti si eres creyente. Tienes que reconocerla, aceptarla y pelearla. No trates de hacer la paz con tu carne. Cuando nuestros hijos eran pequeños o los tuyos y se peleaban en el colegio con un compañerito, ¿qué les decíamos? Ay, no pelees, no es bueno pelear. No te molestes con nadie, no guardes rencor. Vaya y reconcíliase. Aquí no. Aquí tenemos que decirle a ese yo que vive dentro de nosotros, peléate, ese hombre es horrible. Peléate hasta que lo venzas. Ese muchacho es malvado, tramposo, feísimo. Y no le vuelvas a hablar nunca más. No le des ni un centímetro, no le contestes ni una llamada. Es tu enemigo. Esa es la actitud que hay que tener con este enemigo. Esta guerra es peor que la de Irán y la de cualquier otra. Es más agresiva, más terrible y más importante.
tenemos que reconocer la realidad también y la evidencia de las manifestaciones de la carne en nuestra vida. Los deseos de la carne son fáciles de reconocer, no son nada espirituales. Lo que brota de nuestra naturaleza pecaminosa es fácil de detectar por sus frutos. No es un jardín de rosas de virtudes nobles y divinas lo que sale del corazón humano. La lista es bien negativa, negra, horrible, claramente pecaminosa, deforme y muy contraria al carácter de Dios. Pablo le dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad o fornicación o porneia, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y otras más que se parezcan. Y todo lo que se le parezca. Los tres primeros deseos de la carne y actos tienen que ver con asuntos, desórdenes y pecados sexuales. El segundo grupo tiene que ver con deseos y actos religiosos, espirituales, pecaminosos. Idolatría, adorar a lo que no es Dios, y hechicería, hacer uso de fórmulas, objetos o lo que sea para tener poderes divinos. El siguiente grupo, el tercer grupo, tiene que ver con actitudes y acciones pecaminosas hacia los demás. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. Esa es la lista más larga. Y el cuarto grupo de deseos pecaminosos tiene que ver con vicios de la conducta personal. Como ya dije, el contraste entre estos dos hombres, el viejo y el nuevo, es claro y radical. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿A cuál de esos dos hombres tú prefieres? ¿Al viejo hombre con toda la deformidad y horripilancia que tiene? ¿O al nuevo hombre hecho a semejanza de Cristo? ¿A cuál prefieres? ¿De cuál te has enamorado? Dime la verdad. ¿Cuál de los dos te gusta más? Si te respondes con sinceridad, te darás cuenta por qué no creces más en el carácter de Cristo. Con razón. Porque te has enamorado de ti, pero de tu hombre viejo, pecaminoso, horripilante. En el certamen de belleza, tenemos aquí Mr. Carne y Mr. Nuevo Hombre. Y muchas veces tú siempre le das tu voto y tu admiración y apoyo al viejo hombre. Imagínate una muchacha que sea enamorada del hombre más vicioso, malvado, engañoso y encima horrible, deforme. El jorobado de Notre Dame le queda chiquito. Un hombre que parece que desenterraron de una ruina egipcia antigua y le pasó un camión encima. ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo es él? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo te puedes haber enamorado de semejante hombre? Eso es lo que yo te pregunto a ti ahora. Ay, es que le encontré un no sé qué. Eso es lo que nos pasa a nosotros, estamos locos. Nos hemos enamorado del hombre más horrible y deforme, que es nuestro yo pecaminoso, por no ver lo que Dios dice de él. Y hermanos, las consecuencias son serias. La realidad de la amenaza de muerte y condenación si nos enamoramos de ese hombre y hacemos la voluntad de ese hombre, miren a dónde nos puede llevar. No le puedes dar cabida ni tolerar. Si te atrapa, te va a matar.
ese admirador, novio, lo que sea, es un asesino en serie. Te va a condenar eternamente. Entonces, ¿cuál es nuestro problema con la carne? ¿Dónde está el problema? El problema en nosotros no está en nuestra falta de poder divino. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El problema está en que nos engañamos a nosotros mismos. Nos dejamos engañar por nuestro corazón pecaminoso. ¿Y cómo nos dejamos engañar? Bueno, cada vez que nosotros justificamos nuestra carne, consentimos nuestra carne, aplaudimos a nuestra carne como meritoria, aprobamos lo que ella quiere, disfrazamos, maquillamos, justificamos y hasta espiritualizamos nuestra carne. Cada vez que la soltamos y la dejamos libre con sus pasiones pecaminosas y no la reconocemos como lo que es, nos gusta engañarnos. No, tú no eres tan malo, date gusto. Son pensamientos, nada más son pensamientos de adulterio y de fornicación y de hechicería. Y de borrachera, eso no es nada. Date. Ok, como le decimos a nuestros niños, te voy a dejar salir, pero solo por 5 minutos. ¿Y a qué hora va a regresar? Después de 6 horas. Vuelto un etcétera. Así nos gusta tratarnos a nosotros mismos. Nos engañamos. Pero tenemos que aceptar, hermanos, que nuestra carne, verso 24, ha sido crucificada, anulada. No le hagas caso. Andar por el Espíritu significa reconocer eso. Ha sido dada por muerta junto con sus pasiones y deseos el día que nos unimos a Cristo, verso 24. Y tenemos que vivir conforme a esa realidad, queridos hermanos. Este es el enemigo de nuestra vida cristiana y esta es la razón por la que el fruto del carácter de Cristo no crece más en nuestras vidas. Es así de sencillo. Si decimos, ¿por qué no veo más de Cristo en mi vida? Es porque le estás dando gusto, rienda, complacencia, lugar a las pasiones de tu carne, a los deseos de tu carne, en vez de pelear contra ellas. Este es el punto más largo que tengo, por eso estoy haciendo tanto énfasis. Aquí hay una seria amonestación de Pablo. Hermanos, creernos cristianos y vivir sin luchar contra nuestra carne, vivir con una continua orientación mundana y carnal, es muy peligroso. Dice Pablo, caemos en el peligro de estar engañados, de haber inventado un falso cristianismo y vamos a terminar mal, porque los que son de Cristo no viven así. Pelean. ¿Cómo está tu pelea? ¿Cuánto estás peleando? ¿O has hecho la paz? ¿O crees que ha habido una reconciliación entre Oriente y Occidente o algo así? Estamos en una época donde cada vez más se busca tener esa reconciliación entre la carne y el espíritu y encontrar un cristianismo cada vez más complaciente, tolerante, relajado, sin padecer por la justicia o la santidad, y donde muchos pecados e impurezas se disfrazan de vida aceptable. Y por eso cada vez hay más falsos creyentes y cada vez hay más un cristianismo mundano que al final es falso. Pero vamos al último punto. Para dar fruto hay que anhelar la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero el fruto del Espíritu, no los vamos a detallar
Van a haber prédicas subsiguientes que van a detallar. Solo esto. ¿Por qué le llama obras y por qué le llama fruto? Las obras son la manera natural de actuar de nuestra naturaleza pecaminosa a la que está acostumbrada. Perdón, pero fruto, en primer lugar, es algo que es producido y desarrollado por la virtud o la vida de otra persona. No eres tú, es el Espíritu Santo. El esfuerzo, el mérito no es tuyo y eso es una buena noticia. No es cuestión que te levantes cada día diciendo más amor, más gozo, más paz. Ahora, a ver, Edwin me está llamando por teléfono, más. No, voy a sacar más amor para recibirle la llamada a Edwin. No, tú no lo produces. Tú vives por el Espíritu y el Espíritu lo produce, pero no es lo mismo. El fruto es algo orgánico, vivo, interno, natural de un organismo que está vivo y que tiene las propiedades necesarias para cultivar o hacer crecer eso. ¿Cómo así? Los que son de Cristo. Es resultado de vivir en Cristo, de tener una vida viva y continua con Cristo. Y Él lo hace. Tú te ocupas de cómo vivir con Cristo y Él lo hace. El fruto no se produce de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es producto de la vida interior espiritual que tienes con Dios, de lo que sucede en tu corazón, de lo que alimentas tu corazón. Tú no tienes que dedicarte a producir el fruto, sino a cuidar lo que sucede en tu corazón. El fruto también es gradual. Es un proceso que lleva tiempo, lento, no es instantáneo, es invisible. ¿Cuántos se han parado frente a un árbol, una mata de mango, de pera y han visto al mango crecer, al aguacate? ¡Wow! Mira cómo va creciendo. Es imposible, tú no lo ves. Es un proceso gradual, lento, invisible, tú no sabes cómo. Es lento, pero es seguro. Es seguro, es inevitable. Si tienes a Cristo y tienes el Espíritu y te dejas guiar por el Espíritu, Él con seguridad lo hará. Los que son de Cristo han crucificado su carne. Hay que andar en el Espíritu. Y por último, en cuanto al fruto, ¿por qué se llama fruto? El fruto es uno solo. Aquí no hay varios frutos. No son 9 frutos. Es un solo fruto. ¿Cómo se llama? Cristo. El carácter de Cristo. No es que va saliendo un fruto. Bueno, en mis primeros 3 años de cristiano ya me salió el amor, la paz. Quizá cuando tenga 10 años de cristiano, o el gozo. Y después la mansedumbre, y algunos por último la mansedumbre cuando tengan 40 años de cristiano, la paciencia. No, es Jesucristo manifestando su carácter en nosotros, transformando nuestro carácter y manifestando su amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio en el momento y en la circunstancia en que necesitamos que esa cualidad de Cristo se manifieste. A veces será fe, a veces será paciencia, a veces será humildad. Otra cosa es, y perdón que añada esto, si en tu carácter tú eres menos amoroso o menos, eso es otra cosa. Pero el fruto es uno solo, es ver a Cristo en nuestras vidas, en las distintas maneras en que lo necesitamos ver. Pero aquí nos lleva a algo del fruto. Miren, ¿por qué en estas virtudes que produce el Espíritu no está el conocimiento teológico, por ejemplo? Ni el predicar, ni el pastorear, ni el liderear.
porque está hablando de nuestro carácter, no de nuestras habilidades naturales ni de nuestros dones espirituales. No hay forma suficiente, hermanos, de enfatizar la importancia y la prioridad que debe tener nuestro carácter para reflejar a Cristo y la importancia de tener el carácter de Cristo. Eso es lo más importante. Lo importante, en primer lugar, no es cómo yo sirvo, cómo predico, cómo pastoreo, qué parezco, cuán agradable soy, qué gran personalidad heredé de mi papá y de mi tío abuelo. No, ni lo que aprendí en la universidad para ser eficiente, habilidoso. Lo importante, lo más importante en mí es qué ustedes ven de mi carácter. Y sobre todo, si ven a Cristo en mi carácter. Es el fruto más importante. ¿Cuánto cultivas eso? Porque si estás cultivando el hablar 7 idiomas y una maestría en no sé qué y un montón de cosas y no el carácter de Cristo, no te vas a graduar de cristiano. Tienes que amar y anhelar el carácter de Cristo. Tienes que ver a Cristo deseable. Yo quiero ser como Cristo. Tienes que decir, yo quisiera ser como Él. Mira, Él es amor. Él es gozo. ¡Wow! En eso no somos tan distintos, Él y yo. Él es paz. Él es gentileza. Él es bondad. Él es fidelidad o fe. Él es mansedumbre. Él es dominio propio. Y cuando me veo al espejo, por lo menos decir, Señor, yo quiero eso. Terminamos. Hermanos, pero esta es una buena noticia. Si creíste el Evangelio, que Cristo murió y pagó por tus pecados, y la obra de Él es suficiente a tu favor, y la tienes que recibir solo por fe, Cristo viene a ser tuyo, y tú te unes a Él por la fe. Él te da de su espíritu y ahora puedes vivir bajo el régimen y el gobierno de su espíritu, y de manera segura daremos fruto del carácter de Cristo. Ese es tu evangelio y el mío. Cristo nos garantiza no solo nuestra salvación final, sino también por su presencia y por su espíritu nos garantiza nuestra transformación. Ahora, si tú nunca has visto fruto y transformación en tu vida, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Porque los que son de Cristo, ya lo he dicho no sé cuántas veces, dan fruto. No dejes que el diablo ni tu propia voz te haga pensar que este fruto es imposible para ti si eres creyente. Pero por otro lado, no te engañes, porque si nunca has visto fruto en tu vida, porque si no tienes a Cristo, nunca vas a dar fruto. Ahora bien, vivimos en un campo de batalla, en una zona de guerra, peligrosa, en un campo minado, donde solo viviendo de la mano bajo el gobierno del Espíritu, te puedes librar y salir vivo y ser como Cristo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, desde que Hitler subió al poder en 1933, el primer ministro, todavía no era primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, comenzó a advertir en el Parlamento: este hombre nos va a hacer guerra, este hombre es el enemigo, este hombre
no tiene buenas intenciones. Este hombre va a invadir Europa. Y no le hicieron caso. Y no le hacían caso. Algunos políticos británicos pensaban que él tenía buenas intenciones. Hasta que llegó. Eso es lo que te va a suceder si no quieres reconocer al enemigo que llevas dentro, que quiere destruir la obra de Cristo en tu vida. En ese mismo lapso, desde antes de subir al gobierno, Hitler había manifestado su odio y su deseo de exterminio de los judíos. En 1942 decidieron llevar a cabo lo que le llamaron la solución final, que consistía en asesinar 11 millones de judíos y eliminar la raza judía de toda Europa. Ellos disimularon su plan diciendo que lo único que querían era reubicarlos en reasentamientos, pero la verdad es que los llevaron a campos de exterminio donde cada día mataban 5,000, 10,000 en un solo día. Muchos que se enteraron de eso fueron aún a los rabinos judíos y no le hicieron caso. No puede ser que ese hombre sea tan malo. No puede ser que ese hombre nos quiera matar. No hicieron caso a la advertencia del enemigo. Así nos va a pasar a nosotros con este Hitler, que es el yo pecaminoso. Te va a matar si le sigues dando lugar en vez de crucificarlo. ¿Anhelas el carácter de Cristo? Vamos a ponernos de pie. ¿Anhelas que en tu matrimonio, en tu familia, se manifieste el fruto del Espíritu más abundantemente? Que en tu matrimonio, en tu familia haya más de Cristo. O sea, más de Cristo no es más reglas, no es circuncidarlos. Anhelas que en tu hogar haya más amor, gozo de Cristo, paz de Cristo, gentileza de Cristo, bondad de Cristo, paciencia de Cristo, mansedumbre y dominio propio. ¿Anhelas el fruto del carácter de Cristo? ¿Cuántos anhelan que en nuestra iglesia se manifieste más el fruto del Espíritu? ¿Quisieras que en el culto de alabanza haya más amor, gozo, paz, paciencia, bondad en nuestras relaciones, en nuestras reuniones de oración, en los grupos pequeños? ¿Anhelamos más de Cristo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por la belleza del Evangelio que nos justifica gratuitamente, nos da a Cristo y pone el trabajo del Espíritu en nuestro ser interior y nos cambia. Sí, es posible, si tú lo haces. Que salgamos de aquí con fe, con seguridad. Y si alguien nunca ha visto este fruto en su vida, no sabe si es hijo de Dios o si es salvo, que hoy vea que la única esperanza de salvación y de vida transformada se llama Jesucristo. Y que venga corriendo a ti como su única provisión y te diga: Jesús, solo en ti hay un cambio para mi vida, solo en ti hay salvación. Tú eres el único que puede hacer algo bueno y diferente en mi vida al reconciliarme con Dios. Ven a mi vida, Señor. Amén.